Doña Carmela, de 74 años, contemplaba a través de la ventana de su modesto departamento el bullicio de la calle, mientras sus manos sostenían una taza de té que ya se había enfriado. La tarde descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonalidades naranjas que antes le parecían hermosas, pero que ahora simplemente marcaban un día más, sin sentido, llegando a su término. Había dedicado años entregándose a los demás, a sus hijos, al esposo que había fallecido hace 5 años, a los nietos que ahora tenían sus propias vidas demasiado ocupadas para una visita prolongada. Se sentía como una casa deshabitada, repleta de recuerdos e historias, pero sin nadie para habitarla. La soledad no era solamente la ausencia de gente a su alrededor, sino un vacío profundo que crecía dentro de su pecho, una sensación de que algo fundamental se había extraviado en el camino y ya no sabía dónde buscarlo. Si te identificas con la historia de Doña Carmela o conoces a alguien que atravesó o atraviesa por esto, suscríbete y acompaña hasta el final. Porque lo que Dios hará después tocará profundamente tu corazón. Durante años, Carmela había creído que el amor siempre estaba fuera de ella, en las manos que sostenía, en los abrazos que recibía, en las palabras amables que escuchaba. Había construido toda su existencia alrededor de esa búsqueda, convirtiéndose en alguien que entregaba todo de sí para ser amada, aceptada, valorada. Pero ahora, sentada en ese sillón que parecía tragarla, se daba cuenta de que se había olvidado completamente de sí misma en el proceso. Miraba al espejo y veía a una desconocida, una mujer agotada cuyos ojos ya no brillaban, cuya sonrisa se había convertido en apenas una cortesía social. Se preguntaba cuándo fue que dejó de importarse a sí misma, cuándo permitió que su propia presencia se volviera tan insignificante ante sus propios ojos. En los días posteriores, Carmela empezó a notar algo que antes pasaba desapercibido. Cada mañana, al despertar, su primer pensamiento era de vacío, como si el día no tuviera propósito alguno sin alguien a quien cuidar, sin alguien necesitándola. Preparaba el café sola, tomaba la medicina para la presión, ordenaba la casa que ya estaba ordenada, todo en un silencio que parecía gritar su insignificancia. Intentaba llenar el tiempo con la televisión, pero las telenovelas mostraban familias unidas, los comerciales exhibían abuelas rodeadas de nietos sonrientes, y cada imagen era como una espina clavándose más profundo en su corazón. Llamaba a sus hijos, pero las conversaciones eran siempre apresuradas, llenas de disculpas educadas y promesas de visitas que raramente se cumplían. Se sentía una intrusa en la vida de ellos, una carga que nadie quería llevar. La iglesia siempre había sido su refugio, pero últimamente incluso ahí, Carmela se sentía distante. Se sentaba en la misma banca de siempre, rezaba las mismas oraciones. Pero las palabras parecían no salir del corazón, quedaban atrapadas en la garganta como piedras que no lograba tragar. Observaba a otras señoras conversando animadamente antes de misa, formando pequeños grupos donde reían e intercambiaban historias, pero ella no conseguía acercarse. Había construido muros tan altos alrededor de su dolor que ahora ya no sabía cómo derribarlos. Durante el sermón, el padre habló sobre el amor de Dios que habita en cada uno, sobre cómo somos templos del Espíritu Santo, moradas sagradas de lo divino. Las palabras resonaban en la nave de la iglesia, pero Carmela las escuchaba como si estuvieran en un idioma extranjero, hermosas, pero incomprensibles para alguien que no lograba ver nada sagrado en sí misma. Cierta mañana, mientras organizaba cajones antiguos, Carmela encontró una caja de fotografías que no abría desde hacía años. Se sentó en el piso de la sala y comenzó a hojear las imágenes amarillentas por el tiempo. Ahí estaba ella, a los 20 años, con ojos brillantes y una sonrisa amplia, sosteniendo un ramo de flores silvestres
que había recogido en el campo. Había una foto de ella embarazada de su primer hijo, radiante y llena de sueños. Otra a sus 30 y tantos años, en una fiesta familiar, riendo de algo que la cámara no capturó, pero que había dejado sus mejillas coloradas de alegría. ¿Quién era esa mujer? ¿Cuándo había desaparecido? Carmela sostuvo la foto más cerca y por primera vez en mucho tiempo se permitió realmente mirarse a sí misma. No con juicio o decepción, sino con curiosidad genuina, como si estuviera conociendo a alguien por primera vez. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente, mojando las fotografías antiguas, pero eran lágrimas diferentes de las que estaba acostumbrada a derramar. No eran lágrimas de autocompasión o resentimiento, sino de reconocimiento, de duelo por alguien que ella misma había enterrado viva a lo largo de los años. Se dio cuenta de que no eran los demás quienes la habían abandonado, sino ella misma quien se abandonó primero. Pasó décadas moldeándose para encajar en las expectativas ajenas, cortando pedazos de sí misma para no molestar, silenciando sus deseos para no parecer egoísta, apagando su luz para no opacar a nadie. Y ahora, a sus 74 años, estaba frente a los fragmentos de una persona que ya no reconocía, una extraña en su propio cuerpo, en su propia vida. Esa noche, Carmela no pudo dormir. Se levantó de la cama y fue hacia el balcón, donde la luna llena iluminaba el jardín que mantenía con tanto cariño. Los rosales que había plantado años atrás continuaban floreciendo, independientemente de que alguien estuviera ahí para admirarlos. Las estrellas brillaban en el cielo, indiferentes a los dramas humanos, siguiendo su curso eterno con una serenidad que parecía burlarse de su angustia. Pero al mismo tiempo había algo reconfortante en esa inmensidad, en la percepción de que el universo continuaba girando, de que la vida pulsaba en cada hoja, en cada insecto nocturno, en cada latido de su propio corazón, que insistía en continuar a pesar de todo. Cerró los ojos y por primera vez en años hizo una oración diferente. No pidió que los demás cambiaran, no suplicó por compañía o atención. Solamente dijo, en un susurro que solo ella y Dios pudieron escuchar: «Enséñame a encontrarme nuevamente». En los días que siguieron, algo comenzó a moverse dentro de Carmela, como una semilla que había permanecido dormida en la tierra, esperando la estación correcta para germinar. Despertaba más temprano, no por obligación, sino porque algo dentro de ella comenzaba a querer ver el amanecer. Preparaba su café con más atención, eligiendo la taza bonita que guardaba para visitas que nunca llegaban, colocando una flor del jardín en un pequeño florero sobre la mesa. Eran gestos pequeños, casi insignificantes, pero cada uno de ellos era un acto revolucionario de cuidado hacia sí misma, una declaración silenciosa de que merecía belleza, aunque nadie más estuviera ahí para presenciarlo. Comenzó a arreglarse con más cariño, no para impresionar a alguien, sino porque al ponerse lápiz labial y peinar su cabello, estaba honrando a la mujer del espejo, diciéndole sin palabras que ella importaba. Una tarde, mientras caminaba por la plaza cercana a su casa, Carmela observó a una niña aprendiendo a andar en bicicleta. El padre sostenía el asiento, corriendo a su lado, y luego soltaba por algunos segundos. La niña pedaleaba sola, asustada pero decidida, hasta que el miedo vencía y empezaba a desequilibrarse. Pero antes de caer completamente, las manos del padre estaban ahí nuevamente firmes y seguras. Carmela se dio cuenta de que era exactamente así como se sentía ahora, como si estuviera aprendiendo a andar sola por primera vez, tambaleante e insegura, pero con la certeza de que manos invisibles la sostendría antes de caer. Dios no estaba solo observando desde lejos, sino corriendo a su lado, soltándola para que aprendiera a confiar en su propia fuerza, pero siempre listo para sostenerla cuando el miedo se volviera demasiado grande.
Regresó a la iglesia el domingo siguiente con un corazón diferente. Se sentó en la misma banca, pero esta vez miró alrededor con nuevos ojos. Vio a otras mujeres solas, cada una cargando sus propios pesares silenciosos, disfrazados bajo sonrisas educadas y ropa bien planchada. Se dio cuenta de que no estaba tan aislada como pensaba, que la soledad era una epidemia silenciosa que afectaba a tantas personas a su alrededor. Todas fingiendo estar bien, todas aterrorizadas de admitir sus heridas. Durante la comunión, cuando el padre colocó la hostia en su mano, Carmela sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Una conexión, no con las personas alrededor, no con una comunidad abstracta, sino con algo dentro de ella misma que finalmente estaba despertando. Una presencia que siempre había estado ahí, pero que había aprendido a ignorar. Después de la misa, una señora que Carmela veía desde hacía años, pero nunca había conversado, se acercó tímidamente. Doña Beatriz, de 78 años, tenía ojos gentiles y una sonrisa cálida que arrugaba aún más su rostro marcado por el tiempo. Comenzaron a conversar sobre cosas simples, el calor de la mañana, las flores del altar, y de repente estaban hablando sobre soledad, sobre hijos distantes, sobre la dificultad de envejecer en un mundo que parece no tener más lugar para quien ya ha vivido tanto. No era una conversación de autocompasión, sino de reconocimiento mutuo. Dos sobrevivientes comparando cicatrices y descubriendo que no estaban solas en sus batallas. Beatriz invitó a Carmela a un grupo de oración que se reunía los miércoles y por primera vez en mucho tiempo, Carmela aceptó una invitación sin sentir que estaba siendo una carga. El grupo de oración estaba formado por 6 señoras, todas entre 68 y 82 años, cada una con sus historias de pérdidas, decepciones y reinicios. Se reunían en la casa de una de ellas, tomaban té, leían pasajes bíblicos y oraban unas por otras. Pero lo que realmente sucedía ahí era algo más profundo. Era un espacio donde podían quitarse las máscaras, donde la vulnerabilidad no era debilidad, sino valentía, donde las lágrimas eran bienvenidas y las risas surgían inesperadamente en medio de las oraciones. Carmela descubrió que no estaba rota o inadecuada. Estaba simplemente siendo humana, atravesando una de las transiciones más difíciles de la vida, y había otras mujeres navegando las mismas aguas turbulentas. Por primera vez en años, se sentía vista, no por lástima, sino por comprensión genuina. Una de las lecturas que hicieron era del libro de Proverbios, sobre la mujer virtuosa cuyo valor excede al de los rubíes. Durante años, Carmela había interpretado ese texto como una lista de obligaciones, otra regla imposible contra la cual se medía y siempre quedaba corta. Pero ahora, escuchando a doña Beatriz leer con su voz temblorosa, pero llena de convicción, percibió algo diferente. La mujer virtuosa no era virtuosa, porque servía a los demás hasta vaciarse completamente, sino porque conocía su propio valor, porque se levantaba de madrugada, no por obligación, sino por propósito, porque sus obras hablaban de una fuerza interior que nadie podría quitarle. Su valor no dependía de la aprobación ajena, sino de reconocer que era hija del Altísimo, portadora de una dignidad intrínseca que ninguna circunstancia podría disminuir. En los meses siguientes, Carmela comenzó a hacer algo que nunca había imaginado hacer. Comenzó a escribir. Compró un cuaderno sencillo en una papelería y todas las noches, antes de dormir, escribía sobre su día, sobre sus sentimientos, sobre los pequeños descubrimientos que hacía sobre sí misma. No era para que nadie lo leyera, era simplemente un diálogo entre ella y la mujer que estaba redescubriendo en las páginas amarillentas de las fotografías antiguas. Escribía sobre sus dolores, pero también sobre momentos de gracia, sobre cómo el sol de la mañana parecía más hermoso ahora que se detenía para realmente verlo, sobre cómo el sabor del café era más rico
cuando lo tomaba con atención plena. Escribía cartas para la joven Carmela de las fotografías, pidiendo disculpas por haberla abandonado, prometiendo cuidar mejor de ella de ahora en adelante. Cierta tarde, mientras escribía, se dio cuenta de algo que la hizo detenerse y releer lo que había escrito. En las últimas páginas no había mencionado ni una sola vez a sus hijos, sus nietos o cualquier otra persona. Había escrito solamente sobre sí misma, sobre sus descubrimientos, sus miedos, sus pequeñas victorias diarias. Y por primera vez, eso no la hizo sentirse egoísta o inadecuada. Se sintió libre. Se dio cuenta de que había pasado toda la vida definiéndose en relación con los demás. Era madre de alguien, esposa de alguien, abuela de alguien, pero nunca simplemente Carmela, una persona completa y valiosa por sí misma. El amor que había buscado desesperadamente fuera de sí estaba ahí todo el tiempo, esperando pacientemente que mirara hacia adentro, que reconociera que era digna de su propio afecto, de su propia compasión, de su propia presencia amorosa. Carmela comenzó a hacer cosas que siempre había querido hacer, pero había pospuesto por décadas. Se inscribió en una clase de pintura ofrecida en el centro comunitario. No era talentosa, sus pinceladas eran vacilantes y los colores a veces no combinaban, pero cada lienzo era una expresión de algo que finalmente estaba encontrando voz dentro de ella. Volvió a leer poesía, algo que había amado en su juventud, pero había abandonado por considerarlo frívolo, y descubrió que las palabras de Sor Juana Inés de la Cruz y Rosario Castellanos hablaban directamente con su alma, validando sentimientos que pensaba eran solo de ella. Comenzó a caminar en el parque todas las mañanas, no por ejercicio, sino porque le gustaba observar los árboles cambiando con las estaciones, porque el movimiento de su cuerpo la hacía sentirse viva y capaz. Los hijos notaron el cambio. Llamaban y encontraban a una madre diferente, ya no aquella voz cargada de expectativas no dichas y resentimientos silenciosos, sino alguien que parecía genuinamente interesada en sus vidas, sin necesitar desesperadamente formar parte de ellas. Carmela había aprendido a amar a sus hijos de una forma más sana, soltando la necesidad de ser el centro de sus vidas, aceptando que tenían sus propias jornadas y que el amor entre ellos no necesitaba medirse en visitas o llamadas, sino en la calidad de los momentos cuando se conectaban. Paradójicamente, al soltar esa necesidad, sus hijos comenzaron a visitarla más, no por obligación o culpa, sino porque genuinamente disfrutaban la compañía de esa mujer que parecía haber redescubierto una chispa de alegría. Una noche, durante el grupo de oración, doña Beatriz pidió que cada una compartiera algo por lo que estuviera agradecida. Cuando llegó el turno de Carmela, respiró profundo y dijo algo que sorprendió hasta a ella misma. Dijo que estaba agradecida por la soledad que había experimentado, porque fue ella la que la obligó a hacer el viaje más importante de su vida, el viaje de regreso a casa, hacia sí misma. Dijo que pasó 74 años buscando amor en rostros ajenos, en abrazos que nunca parecían durar lo suficiente, en palabras de afirmación que se disolvían en el aire apenas eran pronunciadas. Y fue necesario perder todo eso, fue necesario quedarse completamente sola para finalmente encontrar lo que siempre había estado ahí, la presencia constante e inquebrantable de Dios habitando en ella, manifestándose a través del amor que podía ofrecerse a sí misma. Las otras mujeres escucharon en silencio, y entonces doña Rosa, la mayor del grupo a sus 82 años, comenzó a llorar. Dijo que había esperado toda la vida escuchar a alguien decir aquello, que había pasado décadas pensando que había algo malo en ella por no lograr sentirse completa, incluso cuando estaba rodeada de gente.
Carmela sostuvo su mano y se dio cuenta de que su jornada nunca había sido solamente sobre ella. Al aprender a amarse, estaba inconscientemente dando permiso a otras mujeres para hacer lo mismo. Estaba rompiendo cadenas invisibles que ataban a generaciones de mujeres que aprendieron a anularse, a sacrificarse, a buscar validación externa como si fuera oxígeno. Estaba, a su manera, participando en una revolución silenciosa pero profunda. Carmela pasó a observar el mundo con ojos diferentes. Veía belleza donde antes veía solo rutina. Veía oportunidades de conexión genuina donde antes veía solo obligaciones sociales. Descubrió que amarse a sí misma no significaba volverse egoísta o aislada, sino convertirse en una fuente, un pozo del cual podía ofrecer a los demás, no desde su necesidad desesperada de ser amada, sino desde su abundancia. Podía ser amable con la empleada malhumorada del supermercado porque no necesitaba su aprobación para sentirse bien. Podía escuchar genuinamente los problemas de sus amigas sin transformarlos en una competencia de quién sufría más. Podía aceptar la distancia de sus hijos sin convertirla en abandono. Cierto domingo, el padre habló sobre la parábola del hijo pródigo, pero esta vez Carmela escuchó algo que nunca había percibido antes. No prestó atención al hijo que partió o al que se quedó, sino al padre que esperaba. El padre no dejó de vivir mientras el hijo estaba lejos. No se definió por la ausencia del hijo, sino que continuó siendo quien era, administrando su casa, cuidando de su vida, manteniendo el corazón abierto pero no vacío. Y cuando el hijo regresó, el padre tenía amor para ofrecer porque nunca dejó de tener amor por sí mismo, nunca dejó de reconocer su propio valor. Carmela se dio cuenta de que era eso lo que Dios le estaba enseñando, a esperar sin perderse en la espera, a amar sin anularse en el amor, a estar presente para los demás, permaneciendo presente para sí misma. Los meses se transformaron en un año, y Carmela apenas reconocía a la mujer que había sido. No porque hubiera cambiado drásticamente por fuera, las arrugas continuaban ahí, el cabello blanco aumentaba, el cuerpo continuaba envejeciendo como los cuerpos hacen, pero había una luz en sus ojos que no estaba ahí antes, una ligereza en su paso, una certeza en su voz cuando hablaba. Había descubierto que el amor que buscó toda la vida en lugares equivocados estaba dentro de ella todo el tiempo, no como un sentimiento abstracto, sino como una presencia palpable, la presencia del propio Dios, habitando el templo de su cuerpo, susurrando verdades que finalmente estaba dispuesta a escuchar. Miraba las fotografías antiguas ahora con ternura, no con nostalgia dolorosa. Aquella joven Carmela todavía estaba ahí, no perdida sino integrada, parte de una historia mayor que continuaba desenvolviéndose. Cada arruga en su rostro era un mapa de batallas enfrentadas y vencidas, cada hebra de cabello blanco una medalla de honor. Había aprendido que envejecer no era perderse, sino convertirse más plenamente en quien siempre había sido, despojándose de las máscaras y expectativas que la sociedad había impuesto, revelando la esencia que siempre había estado ahí, esperando pacientemente para ser reconocida y amada. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comenta aquí desde dónde estás escuchando esta historia. Porque el viaje de Doña Carmela es el viaje de todos nosotros que olvidamos en algún momento del camino, que el amor que tanto buscamos en la mirada ajena ya habitaba en nosotros desde siempre, plantado ahí por el propio Creador, esperando solamente que tuviéramos el valor de mirar hacia adentro y reconocerlo. No necesitas buscar más, ya eres lo que buscas. El amor que buscas está dentro de ti, siempre estuvo, y Dios susurra esto en el silencio de tu corazón cada vez que te detienes para escuchar.